¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bueno, hoy quería, vamos a ver si quizás muevo la cámara un poquito acá. Bueno, quería hablar un poco del tema de lo que es ufología, lo que es exopolítica, el tema de la forma de la Tierra. No me voy a extender mucho. Esto es un pequeño video explicando mi, mi posición, ¿sí? Mi posición con respecto a lo que yo considero que es la Tierra. Es muy probable que no sea una bola, una esfera limitada con cierta masa que ya supuestamente sabemos, con un núcleo incandescente por dentro. Es muy probable que existan muchísimo más continentes en lo que nosotros llamamos Tierra, la cual no es una esfera desde mi punto de vista, una esfera limitada, porque al ser una esfera tenemos un límite que serían los continentes que nosotros conocemos actualmente. Pero debido a que en el 2025 ya tenemos muchísima información, la información desde la época de la era de internet se ha difundido muchas cosas interesantes. También existen las conspiraciones, claro. Sin embargo, cuando usamos la ciencia, el método científico, podemos determinar que existen ciertos patrones que son muy de la ciencia, y eso puede ser como una guía para poder entender lo complicado del tema. Es muy posible que nosotros estemos atrapados en esto que le llaman domo energético, electromagnético, ya que se habla de... Hago este video porque ahora recién vi cómo la gente habla de planetas, estrellas, o sea, cuando supuestamente se vuela más de 45.000 pies, llega un punto, no sé si son más de 45 o cuánto, pero llega un punto donde las estrellas se dejan de ver, los planetas se dejan de ver, lo que hay es como una completa oscuridad. La cohetería espacial nos demuestra que los cohetes siempre se inclinan. No tenemos fotos reales, o más bien videos de un cohete o cualquier otro tipo de artefacto, nave despegando en tiempo real, en la cual podamos ver cómo llega hasta un punto súper elevado. Todo es muy CGI, ahora con la inteligencia artificial pues ahora muchísimo mejor, ¿no? Para ellos que puedan simular todos esos gráficos. Hay muchas evidencias, cada quien tiene que tomar su tiempo, porque al final uno toma sus propias conclusiones en base a lo que uno investiga y estudia, no en base a lo que una persona dice en un video y ya, ¿verdad? Así que lo que es el tema de la geología, ¿no? El tema de la forma del planeta en el que nosotros vivimos, si lo hacemos redondo lo limitamos, y en un estado de limitación el humano no tiene
ese efecto psicológico de poder expandirse y la expansión pareciera como que fuera hacia arriba y que solamente es controlada por ciertos entes gubernamentales o agencias, por decirlo así, como la NASA, ¿no? Y si tenemos un modelo el cual es el que se representa en la bandera de la ONU, el cual es un plano azimutal, es decir, un mapa achatado de la Tierra azimutal, tenemos una comprensión plana de cómo es la Tierra y precisamente lo que le llaman la Antártida no es lo que nos dicen. Y es muy claro el hecho de que la prohibición a estos lugares es una muestra de que lo que ocultan va más allá de los fines militares o científicos. Al ser la Tierra, la Tierra desde mi punto de vista ni siquiera podríamos categorizarla o encajonarla en un tipo de geometría o un tipo de forma que nosotros tan limitados humanamente podríamos comentar, hablar. Creo que se tiene que seguir investigando del por qué el universo en realidad se ve tan limitado. Pareciera como que no hay tal universo, al menos dentro de este ecosistema cerrado en el que nosotros estamos, que por eso tenemos el sistema de las nubes, la lluvia, las tormentas. Es decir, es como muy lógico poner todas las cartas, el rompecabezas más bien, las piezas del rompecabezas y empezar a armarlo, pero al principio tomar las piezas del rompecabezas cuesta mucho, pero cuando ya tienes las piezas y dices, ok, porque ya has investigado, has estudiado, has escuchado científicos, es decir, hay muchos profesionales que están investigando el tema y que se salen totalmente de la retórica controlada generalmente por el mundo académico. Y esa expansión no solamente es una expansión horizontal desde mi punto de vista, el cual demuestra que vivimos en un plano el cual no se tuerce, no se curva, siempre manteniendo una misma estética del juego. Y lo que tal vez se podría en cierta forma curvear sería como un campo electromagnético a cierta distancia del suelo, el cual sería el famoso domo que comúnmente se llama o se le dice, ¿no? Así que si tomamos la teoría de que la Tierra no tiene una curva, que no es una pelota girando en medio de un tal disque universo, no, es que lo del universo no se sostiene, no se sostiene. Lo que vemos es semántica, las estrellas con cámaras, con iPhone, con cámaras Samsung de los teléfonos podemos hacer un foco y un desfoco de una estrella y vamos a ver cómo se da cómo se genera ese toroide girando totalmente electrónico, eléctrico, y parece como una excitación de gas, como un plasma, ¿no? No tiene una forma realmente como de minerales, de solidez, que la misma luna es todo un misterio, ¿verdad? El tema de los planetas, es decir, no hay tales planetas.
Ahí es donde yo pienso que viene la mayor confusión o neuromodulación para una programación mental a las personas desde niños para que se puedan creer de que vemos en una pelota y que hay otras pelotas arriba. Donde arriba no hay nada, es básicamente lo que nosotros vemos desde la Tierra no es lo mismo que se ve desde cierta distancia a cierta cantidad de kilómetros hacia arriba, ¿no? Es evidente que las agencias como la NASA y todas las demás agencias, no solamente los Estados Unidos, son agencias que capturan evidentemente para toda la retórica y toda la trama muchísimo dinero y para tener para sus otros proyectos ocultos que nosotros no conocemos. Y ahora mismo no tengo, quizás en otro video les pueda enseñar, tengo documentos científicos y técnicos que provienen de las librerías de la NASA. El problema, a ver, el problema es que la NASA sí dice las cosas reales, pero también dice las cosas, a ver, no sé cómo decirlo, vamos a ver. Santos Bonacci, junto con un inglés también, chico africano, inglés, que ahora no recuerdo el nombre, lo podré poner en el video después, un link para que se pueda ver la demostración donde Santos Bonacci junto con este chico logran un video como de 3 horas hacer unas maquetas, explicar un poco en base a las antiguas religiones, a la historia, a lo que se tiene realmente like out of the box, fuera de la caja, fuera de lo tradicional, que es lo convencional, académico, la versión oficial. Y es muy interesante cómo realmente los datos de la NASA son muy accurate, son muy precisos. Y esos datos de la NASA se pueden interpretar de dos formas. También como cuando usted ingresa a la NASA, es como un camino, a ver, eso es como un juego. Un juego, podríamos decirlo, para ver quién es un tonto y quién no. Porque nos los ponen en la pura cara. Y yo me sorprendí la primera vez que accesé de forma gratuita, cualquier persona lo puede hacer, a las bibliotecas, ¿sí? Like the library o bibliotecas en español de los documentos técnicos de la NASA. Son documentos que nadie de las millones de personas que ven los canales en YouTube, los documentales, que se compran camisas de la NASA, es decir, quizás de 5 millones, 1, 2 personas van a ingresar a esos documentos porque son muy científicos, son muy técnicos, son muy de ingeniería y esos documentos un poco viejos ya son documentos PDF que se bajan desde la página de la NASA y es muy curioso y ahí es donde como que todo explota y como que todo cambia en el sentido que te das cuenta que la cohetería espacial, la instrumentalización o la instrumentación, todo lo que tenga que ver con radares, aparatos, radio, sondas, física, química, es decir, todo lo que tenga que ver ya en sí con la producción o manufactura de instrumentos, de equipo, de motores, de todo lo que se necesita, digamos, para explorar el espacio. Muy curiosamente, en los documentos técnicos, muy técnicos, vas a encontrar frases que sorprenden y a la vez confirman lo que estoy diciendo, lo del tema de la Tierra no esférica. Y es que
ellos ponen en esos documentos que the Earth is a non-rotating Earth and is a flat and non-rotating Earth. Para poder manufacturar equipos usando la física, la química, la ingeniería como tal, se utilizan patrones, se utilizan conceptos, bases, fundamentos, y dentro de esos fundamentos se establece que la Tierra no es rotatoria, no se mueve, es non-rotating y es plana. O sea, ahí lo dejan muy claro esos documentos. Y es una forma de entender que sí, la NASA tiene doble propósito, el camino a la izquierda y el camino a la derecha. Ya será dependiendo de su intuición y su conocimiento, el cual le permita ir por una o por otra. Y partiendo de que la misma NASA tiene documentos de ingeniería para poder desarrollar sus aparatos basados en un fundamento donde la Tierra no rota y es plana, y da pie a las historias de muchos investigadores, exploradores en la Antártida, militares y no militares, científicos y no, europeos y no. Y lo que se cuenta es muy interesante. Cada quien tiene que hacer su propia investigación, su propio research para determinar qué sí y qué no, pero si realmente lo que dice Jason Giorgiani, este filósofo que está muy famoso últimamente, le hacen muchos documentales, muchas entrevistas, ¿no? Podcasts. Él habla, y precisamente yo estoy escribiendo un libro de esto por una experiencia personal. Él habla del tema de los nórdicos, ¿verdad? Y cómo se ha hecho visión remota en diferentes lugares a los cuales los identifican como la Luna o como Marte, donde vemos que esta raza, por decirlo así, raza de nórdicos, tienen realmente el control no solamente del centro de la Tierra, en un mapa azimutal, o por decirlo así el Polo Norte, sí, por decirlo así Svalbard, toda esa zona de ahí, que hay mapas antiguos con símbolos muy extraños tipo espiral en esas zonas, y al parecer como que ellos controlan el centro y el borde, es decir, el borde, por decirlo así, los famosos muros de hielo que se conocen en la Antártida desde una tierra plana azimutal, cerrada por un domo electromagnético en el cual ellos tienen la tecnología, y son al parecer como que estos nórdicos o alienígenas nórdicos, que en realidad eso es lo interesante, ¿no? Que se les dicen alienígenas o se les llaman los seres que vienen de las Pleiades y todo, pero yo como que yo eso no me lo creo mucho, más con el tema, por ejemplo, de mi experiencia personal, que eso lo voy a contar en otro video y que se está escribiendo el libro, sino también con lo que habla Jason Giorgiani, el filósofo que es de descendencia iraní, que es de los Estados Unidos, que tiene mucha información muy buena porque es investigador, y podríamos decir que lo que él comenta de que esta raza de nórdicos esclaviza a personas en otros planetas y nos tiene esclavizados a nosotros, da pie a teorías muy interesantes como las que yo planteo en este momento, de que en realidad todo esto, los seres grises, ya se sabe o se dice que son realmente híbridos, que son con la ingeniería genética, o sea, no es tan descabellado que con la tecnología que ellos tienen a nivel de control del tiempo, a nivel de control, digamos, de manipulación genética o ingeniería genética, a nivel de nanomateriales, a nivel de física cuántica, no es raro que ellos tengan estos seres grises como sus peones, ¿no? Como sus soldadillos, realizando diferentes tipos de tareas en diferentes índoles, y utilizando la misma tecnología de ellos. Pueden neuromodular a una persona a cierta distancia y pues cambiarle inclusive la percepción
eh, inclusive espacio-temporal. Tienen también la capacidad de poder materializar, fusionar, es decir, ya vamos un poco más allá de la fisión del átomo, de la física nuclear, vamos más allá, quizás hablando de un mundo subcuántico, ¿no? En el cual ellos tienen las capacidades para poder interferir en la materia y alterar la materia, pero siendo ellos como una especie de robots, ¿sí? Es muy probable también que estos nórdicos tengan una tecnología que sea la tecnología para poder proyectar, crear una fisicalidad, teletransportar con el tema de la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico y muchas otras cosas más. Se pueden lograr cosas increíbles y al parecer son ellos los que nos están haciendo creer que la vida viene de las estrellas, donde las estrellas no son físicas, sino más bien son como nodos de excitación plasmónica, plasmática, un sistema totalmente controlado que siempre está, por decirlo así, como girando, no la Tierra, sino más bien en sí. Eso lo explica muy bien Santos Bonacci, les recomiendo que hagan los videos, ¿no? Igual como todo con pinzas, tanto lo que yo digo como lo que dice Santos Bonacci, todo es una cuestión de interpretación, conocimiento, humildad y aprender a escuchar, y también en el momento que uno tiene la oportunidad de hablar, exponer lo que uno ha vivido también, como en mi caso. Y en ese sentido creo que es importante que nos demos cuenta que si hay seres humanos, en este caso tipo arios, tipo una especie o una raza totalmente pura, como le puedan llamar, que no se ha mezclado con otras razas, sino que si es realmente una tecnología, una civilización o una raza muy antigua o muy del futuro, si ellos tienen la tecnología del control del tiempo, básicamente podríamos decir que la retórica, la historia, la novela, el cuento, la programación de los tales alienígenas en las Pleiades, en Orión, en el Alfa Centauro, o sea, todo eso se cae. Evidentemente el espacio se necesita para la movilización de un punto a otro, y las naves antigravitacionales, que no son tecnología alienígena, eso hay muchos libros, es decir, hay desde Víctor Grebennikov, desde la forma más orgánica hasta sistemas de propulsión, bueno, hasta Alcubierre, de todo, ¿no? O sea, el espectro de propulsión y energías es muy grande y no es nada de alienígena. O sea, la física cuántica no es alienígena, y la física cuántica no la podemos ni siquiera explicar con nuestra forma clásica newtoniana de ver las cosas. Y esto lo digo porque al final el tema de que los planetas, bolas en el cielo, lo que se pueda ver en los telescopios, en realidad lo que uno, personas normales, vemos en los telescopios es pura cimática. La luna ya sí tiene una complejidad, ¿verdad? A nivel de que sí pareciera como que tiene una fisicalidad. Sin embargo, el nivel tecnológico de estas civilizaciones que supuestamente controlan a los humanos son tan grandes que realmente estamos muy por debajo de poder entender realmente lo complejo de las capacidades, inclusive de nuestras capacidades de percepción, o cómo nuestra percepción es canalizada a través de ciertas frecuencias o ciertas formas para que nosotros veamos lo que vemos. El tema de las estrellas, el tema de los cometas, el tema de las estrellas,
eh, no es tan físico, es más tipo simbólico, matemático, cíclico, resonancia, y ella siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo, no vemos cosas diferentes, ¿no? El tema de Anunnaki, por acá tenemos un libro muy bueno, este libro, Anunnaki Homeworld. Se dice que el planeta Nibiru regresa en el 2046. Este libro es muy interesante porque tiene una gran... Es un buen libro, explica muy bien con fechas, es muy científico, muy técnico. Y lo del tema del 2046 es muy interesante en el tema del retorno de esta disque raza, ¿no? Que perfectamente podrían venir de otro lado, de la misma expansión, pero claro, o sea, el avión cuando llega al aeropuerto, el avión pareciera que viene del cielo. Si llevamos a aborígenes nativos de Papúa Nueva Guinea que tal vez nunca en su vida han visto un avión, que no saben nada de ciencia, que no entienden nada de la NASA, extraterrestre, lo que fuera, ellos van a ver que viene un avión, que viene un aparato y que viene del cielo, ¿no? Pero en realidad el avión no viene del cielo, el avión viene de París, viene de México, viene de Chile, pero se utiliza el cielo para poder volar, ¿no? Para movilizarse. Pero no es que venga el avión de las estrellas. Esa es mi posición, ¿no? Al menos con el tema de Anunnaki, Nibiru, o sea, lo que sea que venga, puede perfectamente intervenir en el domo electromagnético y como si fuera algo que se incrusta y puede tal vez hacer su aparición, o su aparición puede inclusive verse en algún momento, si es como tal o como lo dicen las historias, la historia de los antiguos, registrando de las tablas sumerias, etcétera, etcétera. Puede que se haya visto desde que viene fuera del domo y como se mete al domo prácticamente sin necesitar romper el domo, que no es físico, también es energético. Teóricamente o hipotéticamente. Pero sí es muy interesante el hecho de que sean seres humanos, en especial nórdicos o con apariencia nórdica, hablando alto alemán, lo cual es muy sospechoso también, y controlando el tema ovni, el tema haciéndonos creer que hay otros seres en otros planetas que nos van a invadir, creando zozobra, y si fueran ellos mismos los que crean esa tecnología de percepción o holográfica, o así tal cual es la luna, que parece muy artificial, si también fueran esos avistamientos o esas abducciones, toda la fenomenología ovni, quizás sea controlada por ellos mismos para que nosotros no nos demos cuenta de que realmente no hay tales extraterrestres, mucho menos que los extraterrestres que claro que puedan existir. Pero quizás que estén fuera de esta parte del domo, contemplando los 5 continentes, por decirlo así, y eso lo explica, eso lo tenemos como por acá también en los libros de Claudio Nocelli, o Nocelli, del canal Nos Confunden, muy interesante, libros que valen la pena leer, comprar, los recomiendo. Y claro, nos explica cómo hay otros domos, como otras estructuras de diferentes formas, tamaños, en la expansión que sigue o sea, que es infinita, es muy grande.
Y ellos, los que son extraterrestres, porque son de la Tierra que está afuera. Es muy interesante el hecho de que si no hay si no, realmente nosotros no vivimos en una pelota, en una bola, ¿sí? Si no vivimos nosotros en una bola, ¿qué hay abajo? ¿Sí? No hay, teóricamente no habría a nuestro conocimiento un límite, debido a que no podríamos medir las profundidades de la Tierra. Creo que nos han hecho con el tema ufológico, fenomenológico, abducciones, lo que fuera, nos han hecho, nos han impulsado, nos han motivado a que nosotros miremos hacia arriba, que veamos el cielo, que veamos las estrellas, los meteoritos, las naves, los ovnis que vienen de otro lado, que no sabemos. Nos tienen con tecnologías de hace 50, 60, 80 años todavía, con coches que tiran humo. Yo siento que yo siento que el tema del petróleo no solamente es un tema de energía, sino también es un tema de programación. Es decir, siento que el tema de las energías que mal llamadas fósiles, porque sabemos que el petróleo es la sangre de la Tierra, no son fósiles de dinosaurios, ni animales, ni restos de algas. Es un flujo que está en todas partes donde hay tierra. Y son como canales internos, son como venas. ¿Sí? No en todo lado tenemos nosotros venas, pero sí tenemos venas en todo el cuerpo, pero no en todo el cuerpo. Son ciertas partes del cuerpo que tienen las venas en todo el cuerpo. Es decir, la tierra tiene sus venas y el petróleo es la sangre de la tierra, la cual al extraerla se genera un desfase en su ecosistema, en su geología. Y no solamente es el tema de los regímenes o de las élites o mafias petroleras en sí. No solamente es el tema de la energía controlándola a través de las combustiones, sino que es muy probable que el mundo de la energía y el petróleo esté muy ligado al mundo de lo que tenga que ver con el tema de la exploración espacial o el tapar las otras cosas del tema de la exploración espacial. ¿Por qué lo digo? Porque nos meten a que nos centremos, nos orientemos en el cielo, ¿sí? Pero en una Tierra con un núcleo incandescente en el centro, nuestra limitante mental, nuestra programación va a estar orientada a que no hay un punto infinito hacia abajo, sino que hay un punto finito que es un núcleo, y que si ese núcleo se traspasa, por decirlo así, vamos a dar al otro lado del planeta. Y todos patas para arriba, patas para arriba, patas para abajo. Y todos, o sea, es que no tiene sentido, no tiene sentido realmente que vivamos en una pelota que esté girando. O sea, eso a mi lógica no tiene sentido. Y los documentos lo demuestran, al menos los de la NASA. Sin contar todas las historias de la India, del mundo hebreo, del mundo asiático, las religiones del mundo.
que Santos Bonacci con este otro chico, el chico que también expone su versión, sus maquetas, su teoría, me parece muy interesante porque nos da la posibilidad de entender que es más complejo de que solamente una bola girando, ¿no? Y también el tema de la misma relatividad de Einstein, del tiempo, ¿no? O sea, acá tenemos, eh, voy a quizás mover un poco la cámara, pero sí tenemos bastante investigación, mucho material de investigación, sí, mm, para poder entender un poco mejor realmente por qué nos engañan, qué es lo que está realmente pasando, cuál es la realidad. Es muy loco el plantear la teoría que son mismos humanos haciéndose pasar por extraterrestres para que nosotros, los mismos humanos también, tengamos miedo, tengamos nos sintamos inferiores, de que nosotros no tenemos esa tecnología y ellos sí, los extraterrestres, que al fin y al cabo todas esas tecnologías son tecnologías controladas por humanos y bien sabidas por humanos en los laboratorios secretos, que no son ni tan secretos. Al final, la posibilidad de que se desclasifiquen documentos, al menos en los Estados Unidos, cada 20 años o cada cierto periodo, con esto lo del tema del FOIA, es buenísimo porque lo que antes era oculto ya se puede saber. Cuando uno investiga las bibliotecas del FOIA, de la CIA, que son de mis bibliotecas favoritas, o una de mis bibliotecas favoritas para encontrar material, buscar material, la CIA tiene documentos que son muy interesantes desclasificados. Desde temas como el aéter, la energía escalar, de propulsión, termodinámica, física cuántica, es decir, no están de alienígenas, no están de seres, no, eso es como muy de acá. El tema del control del tiempo va muy ligado también con el tema de los UFOs o los ovnis o los platillos voladores, ¿no? Que en muchos avistamientos o en abducciones se da el fenómeno de que cambia, se varía el tiempo, hay un desplazamiento temporal. Y para eso hay un libro muy interesante también que se llama The Black Sun, escrito por Peter Moon, sobre los más altos secretos de nazis. Y esta conexión nazi-tibetana es muy interesante cuando se trata de que entender que los nazis ya tenían el control de toda esta tecnología y su conexión antigua con los antiguos habitantes del Tíbet. Este libro es muy bueno y cuando uno mezcla varios libros como piezas de rompecabezas se entera de cosas muy interesantes. Y cada vez creo que estoy más en el lado de que estamos en un circuito tipo electromagnético, tipo domo, con una atmósfera, con un sistema de lluvias, de plantas, una vegetación, es decir, un sistema cerrado, controlado, cíclico, que no precisamente tiene
sus glitches computacionales en los cuales se pueden ver reflejados, los cuales se ven reflejados en desplazamientos tiempo-espacio, en situaciones que no encajan. Podemos ver la computacionalidad de la naturaleza, de la realidad, de cómo nosotros vivimos, y la matemática que envuelve cada aspecto biológico, químico, físico, la precisión, ¿verdad? El tema de la evolución y lo del tema de que venimos del mono, que no sabemos de dónde venimos, del Big Bang. Esto se cae realmente cuando uno investiga y se da cuenta que realmente vivimos en una computadora, como en una especie de computadora. Por acá tengo, vamos a ver si lo tengo por acá, un libro muy bueno también, que, que se llama La teoría de la realidad multidimensional, de Douglas Vogt. Y este libro es muy bueno porque es un poco es un libro un poco, bueno, dentro física, matemática, es muy bueno, lo recomiendo que lo compren. Y este libro explica los aspectos como más fundamentales de la teoría de que nosotros vivimos en una computadora, ¿no? Y no es que vivamos con una computadora tal y cual la conocemos como la computadora que usamos en casa, sino que el sistema computacional en el que nosotros vivimos demuestra la inteligencia que hay detrás de cada cosa, de cada aspecto de la naturaleza tal y cual lo conocemos. Es muy interesante que ya podamos ver como en Israel se puedan crear con células madres un feto sin tener, digamos, que pasar por una mujer, y sin tener que el espermatozoide entrar en un óvulo. No se necesitan ni siquiera aspectos de órganos sexuales o reproductivos para poder crear vida en laboratorio, y eso es lo que está trayendo la ingeniería genética, no solamente con el tema del CRISP, sino también con el tema de la creación de vida a través de un sistema de incubadoras, ¿no? Utilizando células madre. Un hueso de una persona inclusive fallecida se puede utilizar para poder crear vida. Entonces aquí viene un dilema de realmente de dónde nosotros venimos. O sea, ¿quién nos diseñó? ¿Quién está detrás de todo lo que somos? Cuando sabemos que la vida se puede crear en un laboratorio con simplemente una célula madre, un hueso. Es decir, un hueso que tal vez tenga 300 años, de una persona que falleció hace 300 años, a partir de ahí se puede crear vida. Y esto es algo del año pasado, 2024, ¿no? O sea, es muy, muy reciente, 2023, 2024, de la universidad, no sé si en Tel Aviv, pero en Israel. Entonces, si podemos crear vida con un hueso, con una célula madre que básicamente estuvo vivo hace 300 años, ese ser que se genera, que se crea, que se trae a la vida, ese ser, ¿quién es? ¿No? ¿Es un hijo? ¿Es un clon? Y ahí es donde surge mucho el tema de la modificación de las leyes en Inglaterra para poder darle los permisos éticos, legales, los papeles, la aprobación, el sí, ¿no? El check del sí, a científicos en laboratorio para que puedan hacer sus experimentos siempre en aras de la biociencia, la biocomputación, la ingeniería genética, para mejorar la vida humana de los niños con problemas, de las mujeres embarazadas. Es decir, siempre todo esto
el mundo científico lo que hace es plantear proyectos y tecnologías y situaciones un poco incómodas, extrañas, pero que al final siempre es para curar el cáncer, para regresión de la edad o para cualquier otro beneficio que sea para la humanidad. Pero eso abre puertas para, para entender un poco realmente cómo es que se forma la vida. Si la vida entonces se puede formar a partir de un laboratorio con células madre y no se necesita de un óvulo o de un espermatozoide, no se necesita el apareamiento, no se necesita, digamos, del sexo para poder tener un niño, para poder tener un bebé, ya el tema cambia, ya es más denso, más profundo el poder eh, trazar realmente un origen de nosotros. Y haré otro video con el tema de genético, pero sí es importante entender que sí existe la tecnología de la ingeniería genética para crear vida en laboratorio sin dos personas intermediando a través de la procreación con el sexo, ¿no? Las relaciones sexuales. Y si eso le agregamos que el tiempo es relativo, como lo plantea Einstein, ¿no? Entonces tenemos ingeniería genética tenemos ingeniería genética con relatividad, y eso es una bomba, porque si el tiempo no es lineal tal como lo conocemos, si al igual que si el tiempo es como, en este caso, energía, la energía es como la materia, que en este caso la energía no se crea, perdón, como les decía, bueno, nada se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? La energía no se crea, no se destruye, se transforma. Es decir, nosotros somos una antigua transformación constante hacia lo que nosotros percibimos como el futuro. Dana, no, Dana, no. ¿Qué tiene que ver el tema, digamos, por ejemplo, del petróleo, de la tierra? Y es que tenemos que abordar este tema de una forma holística. A ver, que holística integral, en este caso se podría decir que no solamente tenemos que analizar qué es los planetas, las estrellas, sino también desde el punto de vista, vamos a poner un poquito más de música por acá, y no solamente es el tema de lo que está en el cielo, ¿no? O sea, lo que siempre vemos rotar desde un punto de vista de non-rotating Earth, like flat non-rotating Earth, o sea, desde el punto de vista de los papeles científicos de la NASA, de que la Tierra es estática, no se mueve y es plana. Por eso digo que está girando todo como un engranaje, como un reloj, ¿no? Hay muchísimo material para los que les interesa el tema terraplanista. Yo, en lo personal, es decir, evidentemente no soy de la versión oficial, eso es muy lógico. No pertenezco a ese grupo de personas con camisetas de la NASA creyendo la exploración espacial. Eso es como muy básico. Eso es como el camino ficticio de un camino realmente muy complejo, muy oculto. Es como la puerta secreta en el club, ¿no?
Y así que pienso que al final es importante definir qué son las estrellas, qué son los planetas, qué son como estrellas. O sea, son luminarias, como dice la misma Biblia. O sea, la Biblia habla de luminarias. El famoso libro de Enoch habla que son como luminarias, como guías, ¿sí? Y no tanto como lugares físicos con rocas o minerales, como no lo quieren hacer, pues, saber. Y porque esto es importante, porque no nos olvidamos el fondo de la Tierra. O sea, lo que nos tiene pegados a la Tierra, ¿no? Esa gravedad, que el tema de la gravedad es también muy complejo, muy diverso. Venga aquí, si quieres salir aquí en el video, venga aquí. Quiero salir en el video. Venga aquí. Venga aquí. Sí, usted también quiere salir en el video. Bueno. Sí, sí, nosotros trabajamos juntos, ella es Dana, y ella es parte de la investigación que nosotros hacemos. Entonces vamos a tenerla con nosotros acá. Ella es muy grande, ¿verdad? Ella es muy grande, es una gran danés muy grande y le gusta como una bebé que ponerse en los regazos. Vamos a ver si ponemos aquí la cámara un poquito para acá, así se ve mejor la dana. Venga, gorda, venga aquí. ¿Por qué no enfocarnos en la tierra y no tanto en el cielo? Si así como nos enfocamos en el cielo, investigamos tanto el cielo, hablamos del cielo, exopolítica, los aliens, los meteoros, los cohetes, los satélites, es decir, todo es el cielo, pero no estamos centrándonos en la tierra. ¿Por qué? Porque asumimos que la tierra lo que hay son placas, sedimentos, después otros sedimentos, ¿no? La versión oficial. La versión oficial, la cual yo no comparto, ¿verdad? Pues obviamente nos limita al núcleo, o sea, nos limita al núcleo y por ende no exploramos más, porque ya sabemos que quienes lo exploran son los que capitalizan con la extracción del petróleo, la producción de la gasolina, tal como lo conocemos. Entonces es muy curioso que también, de hecho, Noruega sea un país, pues, petrolero, ¿no? Es simplemente, pues, una curiosidad. Es muy interesante como en el hermetismo, en el ocultismo, ¿verdad? Se habla de la como es arriba, es abajo. Y yo siempre lo veía como que aquí abajo es como es arriba. Pero hace unos días empecé a dudar de lo que ya tenía yo establecido en mi mente, en base a lo que uno lee, escucha, ve, los videos, libros y todo, ¿no? O sea, yo lo tomaba con esa frase, como es arriba, es abajo, que es parte de los de Hermes Trismegisto, si no me equivoco, del famoso hermetismo. No soy muy fan o seguidor, pero es muy interesante como en la antigüedad ya se venían trazando esos parámetros o fundamentos o ideas de que como es arriba es abajo, pero realmente a dónde es arriba y a dónde es abajo. Y qué interesante si nosotros lo planteamos como que en realidad quizás esto sea arriba
¿no? Y abajo sea abajo en la tierra. Y de aquí se desprende lo del famoso, por decirlo así, las teorías de la tierra hueca, el Shambhala, no sé cómo es que le llaman, bueno, y el famoso, ¿verdad? La famosa teoría de la tierra hueca, y también es muy interesante que, por ejemplo, a los padres del judaísmo, en este caso, en la Biblia podemos ver cómo no me acuerdo exactamente cuáles personajes de la Biblia o de la Torá, en este caso podríamos mencionar que los enterraban, o se decía que habían, una vez fallecidos, que se les enterraba no eran como se entierran a las personas hoy en día, sino eran en cuevas, ¿sí? O sea, los cuerpos los ponían como en cuevas, y las cuevas es otro mundo muy interesante que nos lleva a historias, relatos, conocimientos sobre las cuevas en sí como entradas de la tierra hueca, ¿no? O lo que le llaman la tierra hueca. Es muy interesante todos los relatos de todo lo que sucede en cavernas, en cuevas, en montañas, en diferentes partes del mundo, donde podemos ver que realmente surgen seres de toda índole, de todo tipo físico, energético, plasma, colores, es decir, enanos, de todo tipo de seres se manifiestan o se revelan o se intentan contactar con humanos que de alguna u otra forma se ven pues o atrapados o metidos en una caverna para los fines que sean. Y es interesante realmente lo del tema digamos de las montañas, las pirámides, todo lo que esté bajo tierra. Es muy interesante porque el solo hecho de la gravedad, ese magnetismo que nos pega a nosotros como masa hacia lo que le llamamos la superficie, ¿no? Es interesante como esa superficie en realidad puede ser más interesante que el mismo espacio, que pareciera que es como muy monótono, como muy cíclico, como muy mecánico y como que ya muy predecible, ¿no? La cosmología, la astronomía, la astrología, o sea, son como mapas, son como guías, como sistemas de engranaje que están ahí siempre, sin variar mucho. Lo que puede variar puede ser un eclipse, un disque meteorito o cometa, que eso también tengo mis dudas, ¿no? O sea, tengo mis postulados sobre ese tema, pero sí, es muy interesante que no exploremos eso, más la Tierra. Augusto Picard, o Auguste Picard, un suizo francés, franco-suizo, junto con su hijo, en el puerto de Trieste, en Italia, cerca de Eslovenia. Pues en ese puerto de Trieste él crea un proyecto donde mete un sumergible, un tipo, ¿verdad? Como un submarino, con sus propias propulsiones, con sus propios mecanismos, y se da cuenta que lo que hay debajo de la tierra es algo que él, o sea, no habían palabras para describir el mundo subterráneo, digamos, acuático, en el mar, ¿verdad? El mar es todo un misterio. Lugares como el Triángulo de las Bermudas, donde evidentemente es el mar, donde es el centro de ese triángulo, y se dan las famosas anomalías magnéticas o geológicas,
las mismas líneas ley line, ¿sí? Las líneas ley o las líneas telúricas o magnéticas, energéticas, son muy mencionadas por Dan Winter, quien expone el tema de lo que es la gravedad, la negentropía, no tanto la entropía sino la negentropía. Dan Winter es muy interesante, junto también con Stan Tenen, sí, que ellos descifran cosas increíbles, al menos en lo que es el hebreo, la Torá, el código cuántico, matemático de la realidad escondido, por decirlo así, o plasmado en la Torá, en el Génesis, en la Biblia. Stan Tenen tuvo un pequeño encontronazo con Dan Winter, que Dan Winter utilizó ciertos símbolos o conceptos del trabajo de Stan Tenen. Se tuvo que retractar, hubo un proceso en la corte y todo, pero Dan Winter, que está vivo en este momento, tiene un canal muy interesante. Es mucha la información. Con Dan Winter hay que tener mucha paciencia, porque todo es como, ¿verdad? No es como tan ordenado o tan estético en la forma en como proyecta la información, pero Dan Winter nos habla de lo que llaman la implosion o la implosión, y habla mucho del tema de las fallas tectónicas o telúricas, o los puntos o las venas o los lugares energéticos que se llaman también las líneas ley o los ley lines, y que también son muy interesantes porque se les asocia también como a portales o lugares donde son propensos estos lugares a portales tanto naturales o portales artificiales, para desplazamiento tiempo-espacio, o como lo dice en este libro, digamos, una multidimensionalidad, o como lo dice Preston Nichols de Proyecto Montauk, entrar como en otro espectro, ¿no? En otra frecuencia, o en el hiperespacio, porque también el hiperespacio, hablamos del espacio y nos concentramos en el espacio, pero no estamos percibiendo el complejo escenario de lo que conlleva la realidad. Y la realidad también se asocia o más bien sí, la realidad se asocia al hyperspace, ¿sí? El hiperespacio, que de hecho hay un libro muy interesante de, no sé si es Michio Kaku, sí, Michio Kaku, para los que les gusta Michio Kaku. Este libro de Michio Kaku está en español y dice: el hiperespacio, una odisea científica a través de universos paralelos, distorsiones del tiempo y de la décima dimensión. Bueno, muy interesante este libro, no lo he completado de leer, pero sí, el tema del hiperespacio es muy interesante. También TV Poliki es un escritor que supuestamente es el nombre ficticio de alguien realmente, que es Thomas Brown, un gran científico que dejó mucho que pensar el tema del espacio, del hiperespacio, de la realidad como tal, y también en sistemas de propulsión o antigravitacionales, que son los utilizados por seres que nosotros vemos en el cielo, ¿no? Y sí, TV Poliki, tenemos por acá también de TV Poliki unos libros muy interesantes. Por ejemplo, muy bueno, cuesta mucho conseguirlo, pero este es un libro que para mí es una joya, lo amo. Es utilizado también por ejemplo, para explicar, los chicos del Proyecto Montauk lo utilizan este libro porque son libros que solamente los manejan cierto tipo de científicos
en cierto tipo de proyectos muy secretos, y ese es el tipo de literatura que cuesta conseguir. Pero por ejemplo T.V. Policki dice en este libro, el título es How to Build a Flying Saucer, cómo construir platillos voladores, y otras propuestas de la ingeniería especulativa. Muy bueno este libro. Entonces al final el conjunto de información del libro, de historiadores, de científicos, de ingenieros, matemáticos, físicos, inclusive químicos también, al final todo este conjunto en la investigación nos dan un panorama que tal vez difiere un poco de la versión oficial, que es la que nos comemos rápido y no investigamos y no tomamos con cuidado. Es muy probable que también existan otros seres, llamémoslos tal vez inclusive no humanos, o tal vez seres humanos fuera del domo, ¿verdad? No en el espacio, no en planetas, sino que los planetas en realidad, como lo expone Claudio, o sea, el plano planete es plano, es decir, son estructuras tipo continentales fuera de este espacio, ¿no? ¿Verdad? Por decirlo así, toroidal en cierta forma. Y quizás que todas estas civilizaciones fuera del domo, muchos de ellos quizás sean humanos y otros no tengan la genética, o tal vez sean humanos con sus genes, sus pares de genes diferentes, como también lo habla Preston Nichols. Y quizás que sí, es decir, como se plantea aquí en estos libros, el universo es muy grande y no es un universo del cielo, sino es un universo, es decir, es un plano, es un uniplano, ¿verdad? Expansorio, en el sentido no tanto de que se esté continuamente expandiendo, como se dice en la astrofísica o lo que fuera, sino que expansorio, como lo dice también la misma Biblia, ¿verdad? En Génesis, en la parte donde se explica la formación de la tierra y todo eso. O sea, se le llama una expansión como para entender que es como un espacio, tal vez no que está en constante creación, sino que ya es un espacio creado, y no que se esté expandiendo, sino que es infinito, que es literalmente, humanamente imposible ver hasta cuál es el límite de la Tierra. Por eso es interesante cómo las petroleras, cómo la NASA, cómo todo el sistema gubernamental, corporativo, también incluido académico, militar, nos ponen en que la Tierra es una bola donde no podemos percibir su expansión, o no podemos percibir su horizontalidad, por decirlo así, ¿verdad? Su forma plana y infinita. Y cuando hablamos de infinito a nivel matemático es complejo. Y a pesar de nuestro cerebro matemático, pero el hecho de que, como lo expone Claudio Nocelli, es increíble porque recoge mucha información, recoge una investigación muy de diferentes culturas, diferentes historias, diferentes libros, diferentes religiones, para poder proyectar algo que se confirma con expediciones, con otros papeles. Es decir, esto es muy importante porque nos demuestra que sí pueden haber otras civilizaciones, otro tipo de genéticas, otro tipo de espacio-tiempo fuera de nuestro espacio-tiempo, y que no necesariamente sean humanos, y que también supuestamente también sí los hay. Es decir, como que fuera de este foco, domo, sistema computacional, biológico, acá sí pareciera como que la vida afuera, entre seres de diferentes razas, humanas y no humanas, es como muy común la convivencia. Entonces da la impresión de que lo que nos está manteniendo quizás más bien
lejos de ese contacto con esas civilizaciones que también pueden ser benevolentes, es el hecho de que si estos nórdicos o antiguos seres con apariencia nórdica que hablan alto alemán, que están muy relacionados tal vez con los nazis, ¿sí? Que están muy relacionados con el concepto y el conocimiento del Tíbet en cuanto a lo que es el tema de la dilatación del tiempo. Es muy curioso de que sean estos nórdicos los que nos estén controlando, ¿sí? Para que nosotros no podamos ni salir del domo, o sea, ni por vía aérea, ni por vía marítima, ni por ningún tipo de vía para poder expandirnos. O sea, si alguien se quiere expandir sabiendo que la Tierra es azimutal y plana, o sea, no lo van a permitir las Fuerzas Armadas de diferentes países dentro del Tratado de la Antártida, partiendo de que la Antártida entonces es un borde donde literalmente el hielo tiene una contención del mar y básicamente viene siendo como un plato, ¿no? Un plató, un planeto, un plano, ¿no? Donde los seres nórdicos, en este caso, no tan benevolentes, por decirlo así, desde el punto de vista de nosotros, son quienes tienen a esclavos, personas, bueno, ya podrán ver Jason Giorgiani lo que dice en sus videos, en su investigación, en los podcasts, es muy interesante. Sin embargo, la apariencia física de estos nórdicos se puede confundir con otros seres que también se parezcan mucho a ellos, que tal vez no tengan los mismos objetivos que ellos en cuanto al tema exopolítico, y eso da cabida a que tal vez hay una guerra, ¿no? O sea, que se esté dando un conflicto energético de tecnologías y de control, ¿verdad? Para que quienes controlan lo que está acá, dentro de estos continentes, dentro de este sistema de gobiernos y gobernanza como la conocemos, para que nosotros no podamos expandirnos, para que nosotros no podamos pensar en qué hay abajo, qué hay a los lados, qué hay más allá. Siempre nos limitamos a los sistemas académicos, científicos, controlados por obviamente intereses corporativos, gubernamentales y hasta inclusive hasta religiosos, siendo la religión quien controla también la ciencia, como por ejemplo el Vaticano con sus telescopios, etcétera, etcétera. Existen muchos casos, muchos ejemplos, y es interesante cuando uno todas las piezas las pone en la mesa y puede ver un panorama más allá de la versión oficial, que realmente se cae. La versión oficial se cae para quienes investigamos, para quienes tomamos el tiempo para realmente leer y hacer realmente una investigación real. Y no es tan cual. ¿Eso significa que tengamos la razón? No. ¿Eso significa que estamos en lo cierto? Pues tal vez sí, tal vez no. Hay que tener la humildad para poder retractarse y decir, bueno, con pruebas científicas, siempre del foco científico, porque todo esto es ciencia. Es decir, si aquí yo les muestro, por ejemplo, en estos libros, estamos hablando de ciencia pura, ¿no? O sea, matemática, realmente estamos hablando de ciencia pura. Así que, bueno, pienso que si hay una expansión, o sea, que no podemos ver, que sería a los lados, y si hay una expansión hacia abajo, que tampoco podemos ver, es increíble porque es ilimitado, es infinito las posibilidades de vida, de otras dimensiones, de otros entendimientos, de otro tipo de naturalezas, de otro tipo de realidades, y que no están meramente ligadas a Saturno, a las Pleiades, a Orión, a la Vía Láctea, a millones de años luz. O sea, lo que vemos es muy limitado, y lo que no vemos
pareciera que es ilimitado.